Hola, buenos días. Mi nombre es César Mayrán Ruiz. Soy estudiante de la maestría en Ciencias de la Educación y el día de hoy voy a hacer una pequeña recapitulación sobre la experiencia que tuve durante la lectura del libro La Pedagogía Tolteca, Filosofía de la Educación del México Antiguo, de Guillermo Marín. Esta lectura está dentro de la materia que curso, que es Sociología de la Educación, impartida por el doctor Miguel Erasmo Saldívar Carrillo. Cabe recalcar que la experiencia que tuve durante esta lectura fue muy buena, ya que pude entender la educación desde una perspectiva diferente, desde su esencia, desde su raíz, y sobre todo la revaloración de nuestra cultura, porque es ahí donde se desprende y tiene su máximo esplendor la educación. Rompe también con la idea que tenemos nosotros los educadores de una educación que viene desde Occidente y que fue impuesta en nuestro territorio a partir de la interrupción de los españoles a través de la enajenación de nuestros bienes, de nuestro territorio, de nuestra cultura, de nuestra forma de pensar. La educación tenía ya para ese entonces, estamos hablando desde la civilización de la cultura madre tolteca, ya una esencia, ya una organización que estaba muy bien estructurada y con la cual se permitía el desarrollo de la misma. Entonces, bajo ese sentido, pues se empieza a hacer esta reflexión muy buena sobre lo que entendemos con la educación y qué es lo que podemos retomar a través de esta historia que tenemos, pero que muchas veces desconocemos. Este libro nos abre la mente de una forma sorprendente, porque son cuestiones que se desconocen en la práctica misma, que desconocemos muchos docentes, pero que en este momento viene a abrir la mente y da la pauta para poder hacer una transformación verdadera de lo que es la educación. Cabe recalcar que si deseamos transformar la educación, debemos de comprender su historia, pero también su esencia. Y nosotros, como una cultura madre establecida, pues tenemos mucho de dónde sacar. No tenemos que emigrar a otras culturas para poder replicar o copiar ciertas formas de educación. Nosotros tenemos una esencia cultural en torno a la educación y desde ahí es donde debemos retomar los principios, los valores, las formas en que se organizó la sociedad de ese momento para poder hacer una mejora y una transformación verdadera de la educación. Durante la lectura de este libro, que en realidad es muy digerible, es un libro pequeño, corto, pero muy significativo, se hace relevancia en torno a la civilización del Anáhuac. El Anáhuac es el territorio, la civilización que en ese momento predominó en lo que hoy conocemos como México, una civilización muy adelantada en torno a la educación. Nos habla la lectura en torno a cómo se organizaba, cómo se estructuraba esta educación, pero hace un replanteamiento muy bueno en torno a lo que se está haciendo en este momento. Marín nos dice que existe una confusión muy presente en torno a lo que es la instrucción y la educación. Marín es puntual en definir que la instrucción se sustenta en la transmisión de conocimientos y la educación en la transmisión de valores. Es a partir de ahí donde se empieza a retomar esta filosofía que esta civilización tomó.
la formación a través de la transmisión de valores. ¿Por qué? Porque nos habla de que en la actualidad muchas escuelas podrán generar mucho conocimiento tanto científico y tecnológico, pero de nada sirve si no se tienen los cimientos en torno a lo que es la, la instrucción en torno a los valores humanos, la solidaridad, el trabajo en equipo, el trabajar para la comunidad, para el país, para la sociedad, y en donde los individuos puedan realmente transformarse, pero desde adentro. Primero empezar a formar en ellos una disciplina, una conciencia, y que sean capaces de ser individuos críticos de su realidad. Entonces, aquí, a través de este libro, podemos observar que la cultura tolteca, la cultura madre tolteca, sí formaba para la vida y no para el trabajo como es en la actualidad. También algo que es interesante rescatar de esta lectura es que, pues bueno, es sorprendente el legado milenario educativo que tenemos y que no se ha rescatado. Entonces, yo creo que ese paradigma que tenemos todos debe de romperse a partir del descubrimiento de este legado que tenemos gracias a civilizaciones, gracias a nuestros antiguos, y que deben de redescubrirse. Pero cabe recalcar también aquí y hacer una pausa en torno a la lectura del por qué no se ha descubierto este legado cultural en torno a la educación, puesto que los intereses económicos, políticos, pues hegemónicos, no les conviene que esto se descubra, porque ellos quieren formar individuos que vean solamente por sus intereses, que no estén interesados en los demás, en la colectividad, y que solamente estén preparados para ser explotados en torno a sus intereses económicos, en fábricas, en trabajos mal pagados. Entonces es por eso que no les conviene a ellos redescubrir este gran legado milenario educativo. También la cultura nos habla de lo que es el Toltecayotl, que se define como una filosofía tanto religiosa, filosófica, cultural, y que esta misma giraba en torno a lo que es el ser humano, ¿no? En el que el individuo se tenga que descubrir en su interior, planteándose pues 3 preguntas básicas, fundamentales: el quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy, para de esta manera cimentar la vida de ese individuo, pero orientarla hacia algo bueno y fructífero, que dé resultados no solamente a él, sino al entorno en el que vive, ¿no? Entonces, pues también en la cultura tolteca se creía que los seres humanos no nada más nacemos por nacer. Eso no se permitía en ese momento de, bueno, ya nació y ahora que pues busque por sus propios medios, ¿no? No, la cultura tolteca tenía algo muy muy claro, ¿no? En torno a lo que quería de los individuos que nacían desde pequeños y se iban educando conforme al paso del tiempo en torno a su edad, pero que en esa búsqueda de trascender, pues no solamente el ser humano tenía que dedicarse a nacer, crecer, reproducirse y morir. No, ahí no acababa su misión en el mundo, sino que buscaba encontrar un significado trascendente a sus pensamientos, sentimientos y actos. En síntesis, pues, a su vida.
pero sobre todo al ya encontrar este significado de su vida, tenía que compartirlo con la comunidad, ¿no? Trabajar para beneficiar a los suyos, y esto permitió que esta civilización se mantuviera, que progresara y que se mantuviera por muchísimos miles de años. Entonces, hablábamos hace un momento de lo que es el Toltecayot, y Marín lo define de esta manera. La Toltecayot es el conjunto de conocimientos que tienen como objetivo lograr la trascendencia espiritual de la existencia, a partir de alcanzar el equilibrio de los 4 rumbos de la vida. Aquí se mencionan 4 rumbos que también tendrán que retomarse en la transformación de la educación en este momento, que es el aspecto espiritual con el aspecto material. El hecho de que no solamente se viva para acumular riquezas, para dar un precio, un valor a algo que es tangible y que de nada nos va a servir si nosotros no pues tenemos pues desarrollada esta cuestión espiritual, ¿no? De que lo material nos pueda servir para empezar a transformar en beneficiar a los demás, pero desde este sentido espiritual. Y los otros 2 aspectos, que son el racional con el intuitivo, ¿no? Que son los rumbos que en ese momento estaban presentes, y como lo mencionaban hace un momento, que se deben de retomar hoy en nuestros días. Para los toltecas, el hecho de formar a los individuos tenía una razón filosófica muy importante, y yo me quedo con una frase muy buena que te hace pensar, que te hace ver, que te hace escudriñar o querer saber más sobre esto, que es el rostro propio y el corazón verdadero. He aquí la base fundamental para la cuestión de la educación. Y bueno, también es impresionante bueno, todo el libro es impresionante, es interesante, pero los aspectos más importantes es también la estructura de cómo estaba basado su sistema educativo en diferentes, pues, podríamos decir, diferentes tipos de escuelas que en ese momento se formaban, y para ello, pues ellos ya desde ese entonces ya habían estructurado los niveles en los que pues los individuos se tenían que formar desde muy pequeños. Estamos hablando de los Tepozcalis, de los Huicales y los Calmec, que fueron instituciones muy sólidas, con con objetivos muy claros, y en donde pues todo el mundo se formaba. También se nos habla de que ya desde ese momento la cultura tolteca tenía ya muy cimentados los principios principios de la educación, como la gratuidad, la obligatoriedad, la cobertura total. Entonces es sorprendente cómo desde ese entonces ya veníamos. No es algo nuevo, no es algo que conozcamos a partir de planes y programas recientes, sino que esto pues ya existía hace miles de años, ¿no? Y bueno, hacer un recuento en torno a las instituciones de ese momento, que fueron los Tepozcalis. Hablábamos de de estas instituciones que pues fueron parte del sistema educativo de ese momento. Marín nos habla o nos da a entender cuál es el objetivo de estas instituciones. Y bueno, se comenta que el Tepozcali pues era el espacio donde acudían los hombres, los niños, los varones, donde pues aprendían cuestiones básicas, ¿no?
aprendían valores, aprendían eh, a trabajar, a usar herramientas y aprendían cuestiones que les servirían para aplicar en su vida diaria, ¿no? Pero también algo muy importante, a partir de ese primer encuentro con esta institución, empezaban ellos a formar su carácter, su raíz, su espiritualidad para continuar. Esto es en los Tepochcalis, ¿no? También se hace mención de los Hipochcalis, que eran ya las instituciones en donde acudían las mujeres. Tanto los hombres como mujeres tenían su escuela. Entonces en los Tepochcalis, los hombres aprendiendo cuestiones, valores, cuestiones para el trabajo, la vida diaria, y en el Hipochcali las mujeres, que se les enseñaba cuestiones de deberes, de alimentación, de siembra, que tenían que ver también con el cuidado de la familia. Posteriormente también se nos menciona la cuestión de los huicalis, que eran conocidas como la casa del canto, en donde después de acudir por determinado tiempo tanto al Tepochcali como al Hipochcali, los hombres y las mujeres se dirigían a los huicales, que eran pues centros, lo que hoy conocemos como casas de cultura, en donde desarrollaban habilidades artísticas, ¿no? Que en ese momento no se conocía, debido a que pues el arte viene como conceptualizado ya también después como parte de una cultura occidental. Entonces ahí también se formaban, aparte de recibir instrucciones básicas para la vida, también tenían una formación en torno a habilidades artísticas desde ese momento. Y ahí terminaba o se daba una pausa en la cuestión de la formación de los individuos. Sin embargo, quienes tenían la intención de trascender, de seguir formándose, pues acudían a los calmecas, que era ahí ya donde se formaban los sacerdotes, los gobernantes, los dirigentes, que pues iban a dirigir la vida de la sociedad de ese momento. Y bueno, estas tres instituciones pues son fundamentales para la formación de los individuos, pero también algo que cabe recalcar, que es muy, muy interesante, algo que se retoma en esta lectura, que es la cuestión de cómo nuestros antiguos tenían establecidos en lo que es la Toltecayot, que ya se mencionó ahorita, 4 elementos primordiales para tener una vida digna, sustentable, feliz. El primero es el sistema alimentario, que hoy en nuestros días también sigue siendo importante. La cuestión de alimentarse bien, la cuestión del cuidado de la salud, el sistema educativo, el sistema de organización social y el régimen jurídico, ¿no? Estos cuatro aspectos que hoy son fundamentales y que no son tomados en cuenta, ¿no? Hoy solamente nos fijamos en el sistema educativo, y el sistema alimentario, el sistema de salud, el sistema jurídico y normativo pues quedan desfasados. Entonces cuando el individuo sale o se entrega a la sociedad, pues sale disperso, cuando esto debería de ir unificado para pues lograr una vida plena, una vida feliz, que garantice que el individuo va a servir correctamente a la sociedad. Y pues por último, para no extendernos más, este libro sí nos hace reflexionar sobre una educación verdadera, una educación transformadora, una